Ahí estamos. Ya, chiquillos. Buenas tardes a todos. Espero que estén súper bien, con mucho ánimo, despejados para esta clase. Antes de empezar, bueno, aquí voy a compartir pantalla. Ahí sí, ¿se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Hola. Hola, hola. Ya chiquillos, entonces miren, antes de partir con la clase como tal, queríamos contarles de... ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes. Ya, miren, querían contarle algunas fechas de evaluaciones que ya fijamos con el profe Juan, para que las tengan aquí, las anoten ya, las programen en su agenda. Lo primero que les cuento es que la metodología está aquí a mano izquierda, donde dice cuadro comparativo, y que va a ser la primera fecha el 7/10. Y hasta ahora entiendo que están viendo ya hipertensivos, que alcanzaron a ver diurético, así que les voy a confirmar durante la semana qué información tendrían que colocar en este cuadro comparativo, y para que ya después empiecen a organizarse con la ficha infográfica, el análisis de caso el 11/11, la preparación de un video, que también con tiempo y anticipación les vamos a ir dando las temáticas a realizar, y el Vademecum, que ya les contamos la clase anterior, que iba a ser de fecha de entrega el 9/12. Ya, me están preguntando, el PPT de la clase anterior lo mandó. Sí, lo subí, por error lo subí en archivos, pero luego volví a subirlo en la parte de módulos. Módulos era cierto. Solo el cálculo de drogas, sí, ese. Solo mandé el cálculo de drogas. Y sí, si necesitan la otra, se las mando también. Ya se las voy a subir. Profe, Dígame. entonces el PPT que pasó materia el seminario anterior lo va a mandar igual. Sí, lo voy a subir. Se los voy a Ahí, mandar. ¿Ya? ya, Junto gracias. con este también después se los dejo en el Canvas. ¿Ya? Entonces, claro, ahí con la fecha, los trabajos va dependiendo de cada uno de estos. Les voy a ir diciendo si depende de cuánto va a ser los grupos. Se los voy a ir avisando con tiempo, ¿ya? Pero para que tengan en cuenta ya que la primera fecha va a ser el 7/10, la primera evaluación, con un cuadro comparativo que en mayor parte va a estar enfocado a fármacos antihipertensivos, ¿ya? Los grupos los vamos a ir viendo, se los voy a ir contando en el camino. ¿Estamos? Profesor, primer cuadro es en grupo. Sí, voy a tratar de hacerlo en grupo, pero como les cuento, en la semana les voy a avisar de cuántas personas, y para que quede bien claro, ¿ya? Y veamos ahora la clase que viene. Ya, chiquillos, perdónenme, yo estoy un poco, con todo el tema de la alergia, estoy un poco hiperreactiva, como vamos a ver ahora en la clase. Así que, miren, la metodología... Jorge, dígame. Sí, profe, disculpe de molestarle antes que empiece la clase, pero es que tenía unas dudas sobre el PPT de cálculo. No sé si lo podemos ver al final o ahora, no sé. Veámoslo al tiro. Cuénteme. Sí, lo que pasa es que no entendía algunas cosas de las gamas, porque, por ejemplo, en el primer ejemplo, en el total para calcular los gramos ml hora, aparece al final como, espera, me deja revisarlo bien. El total de gamas, pero no entendía de dónde salían esas gamas. Ya, déjeme, ¿me puede leer El primer ejemplo que aparece en el PPT será el ingreso a un paciente de 85 gramos. Hola, profe. Ya, déjenme buscar la clase. Mm, 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 mm. Está abriendo, denme un segundo.
Ejemplo, ingresa un paciente de 85 kilos con requerimiento de bomba de infusión continua de Levofed. El médico indica iniciar la VIC a 3 ml hora y su bomba de infusión no cuenta con biblioteca incorporada. ¿A cuántas gamas inicia esta VIC de noradrenalina? Ya, ¿cuál sería la duda? ¿Cuántas gamas deberíamos partir? Es que al final sale, en la resolución del ejercicio salen 8000 gamas, pero yo no sé de dónde salió esa 8000 gamas. Perdón. Ah, ya. Recuerden que lo que les conté de la dilución de los medicamentos, ya, de que la noradrenalina es una ampolla de 4 miligramos en 4 ml. Y la dilución estándar para partir una infusión de noradrenalina siempre son 2 ampollas. Por lo tanto, si son 2 ampollas, tengo 8 miligramos de noradrenalina y por lo tanto voy a tener 8000 gamas de noradrenalina. Ah, pero siempre como estandarizado son 2 ampollas. Siempre parten con eso y depende del paciente, depende de la indicación médica, el doctor les puede indicar en un suero 250 36 miligramos de noradrenalina y ahí les va a aumentar a 300, no sé cuántitas más miles de gamas de noradrenalina. Pero siempre la base, ustedes siempre van a partir con 8000 gamas de levo, de noradrenalina, perdón. Ya, si no aparece ningún dato con respecto a eso, nosotros tenemos que suponer que son 2 ampollas. Exactamente. Exactamente. Ah, Si hubiera sido de la manera contraria, como usted me dice, yo le habría puesto, el paciente viene tan inestable, tan grave, que el doctor le indica concentrar la dilución del medicamento y presentarle una bomba con 36 miligramos de Levofed. ¿A cuántas gamas inicia? Y ahí usted, en la parte donde está reemplazando la fórmula, usted habría tenido que ir el total de gamas de los 36 miligramos. Profe, y en el caso de la adrenalina también serían 2. Porque esa También menos. no, en la adrenalina, pero déjenme, no sé si ustedes están viendo también lo mío, ¿no? ¿O solo No, yo no estoy estamos viendo? viendo Ah, ya, perdón. En la adrenalina, ¿qué dijimos de la concentración inicial? ¿Se acuerdan? 1 gramo por 1 ml. 1 gramo por 1 ml. Y ahí va a depender mucho de la concentración que les indique. Pueden indicarles 100 miligramos de noradrenalina. Entonces significa que tienen que abrir 100 ampollas y pasarlo en 100 cc. Ya. ¿Ahí sí? Sí, profe, si era esa la duda, en verdad. No sé si Perfecto. había una compañera que había levantado la mano. A Rubik. Dígame. Ah, sí, gracias, compa. Es que era lo mismo, porque tenía la misma duda de dónde habían salido los 8000 total de gama. Ah, Entonces, ya. Recuerden que para haberla hecho esos ejercicios, siempre recuerden la dilución de la que hablamos en la clase, ¿ya? Que estaban ahí puestos. La dilución es siempre en un suero glucosado, un fisiológico 250 con 2 ampollas de Levofed o de noradrenalina o 2 ampollas de dopamina. ¿Se acuerdan de eso? Había que repasar eso. profe, entonces en adrenalina y en noradrenalina son siempre 2 ampollas. No, en adrenalina, acuérdense que les dije que era 1 miligramo por ml, ya que eso iba a depender de la concentración que les indicaran los médicos. Pero en la noradrenalina siempre parten con 2 ampollas de noradrenalina, que son 8 miligramos. Por lo tanto, 8000 gamas. Que en el primer ejercicio como que salían 3 gamas por kilogramo por minuto. Y eso. 3 Y ml hora. dice un paciente de 32 años, Ah, ese es el otro ejercicio. de 75 kilogramos y que se estabiliza con B y C de adrenalina indicada 3 gamas por kilogramo partido en minuto. ¿Y a cuánto ml hora? Nada Ujú. más. Entonces se tomaría como las ampollas igual. Claro, Un exactamente. miligramo. Exactamente. Si ustedes saben que la VIC de adrenalina tienen que partir de 1, partan siempre 100 en 100. 100 miligramos de adrenalina en 100 cc. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Ahí sí, ¿alguna otra pregunta antes de que iniciemos? Profe, sí, o sea, no sé si podrá, pero es que como esa guía de ejercicio no están los resultados, si los podría subir o Sí, mandarlos se los voy solo a para saber mandar. si están correctos los cálculos, más Sí, que nada. se los voy a mandar también, porque mi idea era como que los fuéramos ejercitando juntos, pero
me va a faltar tiempo, así que se los voy a mandar, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. De nada. Ya, chiquillos, ahora me perdí, me salí y no sé si están viendo el PPT. Sí se ve. ¿Se ve? Sí, dice Ya, perfecto. curso farmacología en enfermería. Perfecto, muchas gracias. Ya, chiquillos, partimos entonces. La dinámica de esta taller va a ser, en el fondo yo les voy a presentar primero la patología, ¿ya? Y de la patología vamos a ir derivando en los medicamentos que quiero que hoy día conozcan. Entonces, ya vimos las fechas y patología respiratoria. Entonces, aquí tenemos a don Pedro, un paciente de 56 años con antecedentes de asma desde los 12 años, ¿ya? Bien manejado con inhaladores, SBT, que es salbutamol. Así como dato importante tip, los medicamentos se supone que por norma legal no se deben abreviar. En verdad, en salud no se debería abreviar nada, pero ustedes en la práctica clínica lo van a ver mucho. ¿Ya? Entonces, este paciente, don Pedro, usa desde los 12 años, por un asma desde siempre, inhalador de salbutamol. Durante un paseo a la montaña que tuvo, debido a los alérgenos del sector, comienza con aumento del trabajo respiratorio y agudización de su cuadro asmático. Es llevado a la urgencia del hospital, donde se decide su hospitalización por asma aguda sobre crónica, y a usted le toca recibirlo en su unidad. Entonces, partiendo con este paciente que tenemos con una crisis asmática, ¿qué vamos el tratamiento gold estándar del asma? Siempre va a ser, chiquillo, broncodilatadores, corticoides inhalados, y aquí yo les puse para que hablemos un poco de los antihistamínicos como terapia coadyuvante, antihistamínicos, ¿ya? Entonces, vamos a ver broncodilatadores. Si esto me aprieta, aquí. Nosotros tenemos broncodilatadores que se dividen en tres tipos. En agonistas beta-adrenérgicos, que seguramente les va a sonar de la clase anterior también, que vimos un medicamento beta-adrenérgico, que era la epinefrina. Antagonistas muscarínicos y metilsantinas. ¿Ya? Los agonistas beta-adrenérgicos... ¿Sí? ¿Me preguntan? Los agonistas beta-adrenérgicos, los más utilizados que ustedes van a ver por lo general son los que están aquí en colores, que es el salbutamol, la epinefrina, también se pueden encontrar alguna vez con isoprotenerol, albuterol y fenoterol, pero recuerden que también se van a encontrar con los nombres comerciales. Ya, así que para que ustedes siempre los tengan presentes, les vaya sonando en su disco duro. Y la reina del tratamiento beta-adrenérgico es el salbutamol por excelencia, ya un medicamento barato, muy efectivo, que actúa como un broncodilatador porque relaja un poco, por así decirlo, la mucosa ciliar, aumenta el movimiento de los cilios y por lo tanto va eliminando este moco que produce el asma dentro del bronquio y actúa sobre los mastocitos. Yo no tengo sus otras clases para saber si ustedes ya están en fisiología, en fisiopato, pero el asma a grandes rasgos lo que pasa es que todo el tronco ciliar y todos los bronquiolos se cierran porque se van llenando de mucosidad y todo, entonces el lumen del bronquio se cierra, se va cerrando, y eso aumenta el trabajo respiratorio y la dificultad, el paciente empieza a saturar, seguramente alguno de ustedes es asmático o ha sufrido crisis de asma, y lo que hace el salbutamol entonces es actuar sobre este músculo liso, que es el bronquio, y broncodilata, por lo tanto aumenta el tamaño del bronquio y permite el intercambio gaseoso, la entrada de oxígeno y la salida de CO2, ¿ya? Importante, ¿qué vamos a hablar aquí? Yo aquí les mostré fotos, pero quiero que vayan escuchando y anotando lo más importante. Cuando tenemos un paciente asmático que ingresa con una crisis, por ejemplo, nuestro paciente, don Pedro, que ya es asmático, él ya usa salbutamol, pero claramente al usarlo no está respondiendo y aumentó su trabajo respiratorio, desaturó y tuvieron que hospitalizarlo para iniciar toda una serie de tratamientos extras que le ayuden a respirar mejor, ¿ya?
Entonces, a usted recibió este paciente y en el servicio, ¿qué cuidados de enfermería? Después de todas las indicaciones que le dé el médico sobre el tratamiento broncodilatador, corticoide y como un coadyuvante los antihistamínicos, aparte de todo lo que tienen que hacer ustedes con el paciente, que es cama en 45 grados, monitorización continua, oxigenoterapia, cuidados de enfermería de mi administración de medicamentos. Entonces aquí yo les tengo una foto de un salbutamol en PAF. ¿Y qué cuidados de enfermería les voy a pedir con el salbutamol que tengan siempre presente? Siempre debe estar protegido. Por algo viene en un tubito, por así decirlo, como de aluminio, porque son aerosoles que por lo tanto pueden explotar y ahí perderíamos el medicamento. Y siempre cubierto de su tapa por un tema de infecciones intrahospitalarias, de cuidados, de limpieza. Y eso principalmente con el tema del inhalador como tal, ¿ya? Y por supuesto ver su fecha de vencimiento, porque les cuento esto porque muchas veces llegan pacientes crónicos, que seguramente también los van a ver en comunitario, que usan su salbutamol de un año para otro, de 2 años para otro, cuando se acuerdan se hacen sus PAF, y no, pues tienen que ver la fecha de vencimiento de cada uno de estos aerosoles, ¿ya? Como segundo cuidado muy importante de enfermería, les puse aquí a este caballero, vamos a hacer que es don Pedro, que está con una aerocámara, ¿ya? Seguramente también muchas veces lo han visto, que hay pacientes, hay personas que se instilan, por así decirlo, directamente el PAF sobre la boca, ¿ya? Eso no se hace, y ustedes como futuras enfermeras y enfermeros van a tener que cuidar en su educación al paciente muy bien de ese tipo de cuidado de administración de medicamentos, porque las partículas del PAF del salbutamol tienen un cierto tamaño, que cuando son muy pequeñas o de mediano tamaño, que es el caso del salbutamol, quedan inmediatamente adheridas a la orofaringe y por lo tanto el paciente las traga, ¿ya? Entonces, acción sobre el bronquio, ninguna. El tema con el aerocámara es que permite que el aerosol que está dentro se gasifique, por así decirlo, se expanda en la aerocámara y el paciente respire ese aire y por lo tanto pase a la fosa nasal, baje por tráquea, llegue a los bronquios y dilate el músculo y lo relaje y el paciente pueda respirar, ¿ya? Ese es uno de los principales, de las principales cuidados, la aerocámara. Segundo, uno no le echa el PAF al paciente y inmediatamente le saca la aerocámara. Uno pafea al paciente, le pide que respire tranquilamente y que uno en su cabeza, y enseñándole también a él, tiene que por lo menos contar 5 segundos. PAF, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Segundo PAF. PAF, 1, 2, 3, 4, 5. Dependiendo de la indicación médica, pero por lo general son 4 o 6 PAF en pacientes muy graves, ¿ya? Por supuesto en pacientes despiertos, ¿ya? Porque esto también cambia cuando tienen un paciente en una UCI que está ventilado con un tubo orotraqueal por la boca. Los tubos tienen ciertos dispositivos donde ustedes tienen que desconectar esta parte del medicamento y la conectan directamente al tubo orotraqueal y pafean cuando el paciente está programado por el ventilador mecánico que lo haga. Entonces cuando el paciente inspira, usted pafean al paciente, ¿ya? Pero eso ya es otro cuidado. Yo quiero que empiecen por esto primero, lo van a ir viendo después seguramente ya con el tiempo más adelante. Entonces usted, primer cuidado, usar aerocámara. Segundo cuidado, que el PAF se nebulice aquí en la aerocámara, se haga una nubecita y que el paciente respire. ¿Ya? Y después, bueno, que el paciente siempre que tenga, por supuesto, limpieza de fosas nasales, ojalá no respirara por la boca, pero muchos lo van a hacer de todas maneras, pues sobre todo los niños, por ejemplo, van a hacerlo. Pero el tema es que lo importante es que al pafear y usar la aerocámara, ya ese medicamento va a estar aerolizado en una nube, por así decirlo, y lo van a poder respirar y no se lo van a tragar ni les va a quedar en la mucosa oral, ¿ya? Eso es lo otro importante. Y acá les tengo un frasquito, una foto, yo no estoy promocionando marcas ni nada, pero en muchos hospitales
sobre todo en los hospitales públicos, ustedes se van a encontrar con el salbutamol en esta forma, en solución para inhalación por nebulización, ¿ya? En clínica seguramente, perdón, están levantando la mano, dígame. Profe, en el PAF, con o sin aerocámara, si se utilizan medicamentos corticoides, ¿se tienen que lavar sí o sí la boca? Sí, exactamente, lo vamos a ver en corticoides, ¿ya? Ahí, gracias. Muy bien, nos adelantó ahí la compañera la clase. Pero sí, efectivamente, el salbutamol, al no ser un glucocorticoide, no es necesario que se lave la boca a los pacientes después que ustedes se la limpien, pero sí de todas maneras lo pueden hacer, ¿ya? Porque además, al aerolizar el medicamento se supone que lo hicieron de manera correcta y que no quedó en la mucosa oral, ¿ya? A diferencia de los corticoides inhalados que sí. Entonces, por eso no es tan importante después el aseo bucal, ¿se entiende? Entonces, estábamos en el salbutamol como nebulización. Ustedes se van a encontrar salbutamol y algunas otras veces Iberodual también, que es el otro fármaco que van a escuchar más adelante, como una solución para inhalación, ¿ya? Y esto se prepara en estas mascarillas que están puestas aquí al su lado derecho, una mascarilla para nebulizar, el nebulizador y la conexión ¿a qué? ¿Al oxígeno o al aire? Al aire, ¿ya? Siempre, chiquillos, las nebulizaciones y todo tratamiento que se haga por vía inhalatoria debe ser conectado al aire comprimido me refiero. Ya ustedes cuando vayan a un centro, a una clínica, a un hospital, siempre los pacientes tienen que tener una red de oxígeno, una red de aire, por donde conectar todo el tratamiento, los ventiladores, la oxigenoterapia. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tienen que nebulizar, lo van a hacer siempre con aire. ¿Por qué? Porque el aire comprimido parte, por así decirlo, las partículas de medicamento, por lo tanto permiten que ese medicamento se diluya también y pueda ser respirable, ¿ya? Por la presión que ejerce. ¿En qué ocasiones ustedes pueden ocupar oxígeno? Si, por ejemplo, llega un paciente, don Pedro empieza a saturar 50, 40, 30%, ustedes al sacarle el oxígeno para ponerle esta mascarilla y nebulizarlo, van a tener que hacerlo con oxígeno para apoyar en el intercambio gaseoso, ¿se entiende? Y muchas veces, pacientes más graves aún en la urgencia, los van a tener que nebulizar con una naricera puesta, además de esta mascarilla que les estoy mostrando aquí sobre su cara, ¿ya? ¿Y qué cuidados de enfermería importantes tienen acá? Tienen que contar siempre que este nebulizador se prepara, se separa, se abre, y ustedes deben, siempre es la indicación por lo general es estándar, puede variar, pero va a ser 1 cc del medicamento por 3 cc de suero fisiológico, ya para hacer una concentración de 4 cc. Pueden llegar hasta 5. Entonces pueden ser a veces 2 cc de salbutamol con 3 de suero fisiológico, o a veces 4 y 1, pero siempre tiene que haber una dilución del medicamento en suero fisiológico. Dígame, Rubí. Profe, en las nebulizaciones siempre el medicamento va a tener la indicación como en la etiqueta de que es para nebulización, o hay a veces medicamentos que lo administran así, pero no tiene su principal vía por nebulización. Siempre es por nebulización y les va a indicar. De hecho, aquí por ejemplo, si ustedes miran, dice Ventolin, inhalación por nebulización. Con eso, chiquillos, tienen que tener mucho cuidado porque no es raro, y yo lo he visto, no me pasó a mí, pero ha pasado, que ponen este medicamento endovenoso, y ahí es terrible. Es terrible porque no se hace, porque es una reacción, le provoca al paciente una reacción, porque este medicamento no está hecho para ser endovenoso, está solo para ser inhalado. Puede producir consecuencias muy graves, entonces siempre se tienen que fijar en eso, ¿ya? Y siempre hacerlo con, si ustedes después más grandes, ya egresados y todo, tienen alumnos a cargo, también tienen que supervisarlos al principio, porque lamentablemente ocurre mucho cuando dejan a los alumnos solos, y yo lo vi que pusieron nebulizaciones endovenosas, ¿ya?
Y eso no puede ser. Afortunadamente son pocos cc, pero igual es grave porque al paciente le produce, uno, que no le produce el efecto que necesita porque no está actuando en el músculo liso, y dos, porque le provoca una reacción adversa. ¿Ya? Entonces, Ruiz siempre va a decir inhalación para nebulización. ¿Ya? Siempre tienen que estar bien rotulados. Igual que este salbutamol acá dice para inhalación, este para nebulización. ¿Ya? Entonces estábamos en que la preparación iba a ser 1 cc de medicamento por 3 cc de suero fisiológico, ¿ya? Con aire comprimido, de preferencia, y de lo contrario, si el paciente lo requiere, con aporte de oxígeno, para que mejore su saturación. ¿Y qué cosas importantes yo necesito también que ustedes tengan en cuenta con esta nebulización? Que debe ser en tiempo, por lo menos de 10 a 15 minutos, se tiene que estar nebulizando. Tiene que siempre salir una nubecita hacia las narinas, hacia la nariz del paciente. Si no hay nubecita, quiere decir que algo no está pasando. Y en el fondo suena, ustedes prenden el aire y va a sonar, si ustedes van a mirar el trayecto y van a ver que del nebulizador empieza a salir este vaporcito, que es una nube, que ya es el medicamento disuelto en suero, que el paciente empieza a inhalar, ¿ya? Y a respirar, y por lo tanto empieza a respirarlo y empieza a actuar de manera lenta. El salbutamol es súper rápido, pero empieza al tiro a los 6 a 8 minutos empieza a hacer efecto, ¿ya? Y por supuesto verificar que el medicamento termine completamente, porque a veces ven que no hay nubecita y los sacan, pero de repente queda una base de medicamento que todavía falta que aerolice. ¿Ya? Entonces esas cosas son súper importantes que yo quiero que ustedes las tengan en cuenta y las anoten como cuidados de enfermería. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora vamos a hablar de la reacción adversa que producen sobre todo los beta que estamos hablando acá como el salbutamol. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? Sí, ¿Hablemos profe, yo rápido? tengo una duda. Dígame. Es que yo no sé en verdad cómo se... Yo sé que estas mascarillas para hacer nebulizaciones tienen hasta 4 ml, creo, de capacidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿El salbutamol siempre se tiene que preparar diluido o puede ser 4 ml de salbutamol? Ahí- Cuando, como les comentaba, si el paciente está muy, muy grave, a veces indican los 4 de salbutamol, ¿ya? No ok. es lo ideal a veces porque en el fondo es muy pesado, por así decirlo, para que el paciente lo inhale. Por eso se trata de diluir un poco para que también se forme esta nubecita, porque con el agua, el agüita del suero, se diluye más, se aeroliza más fácil y se forma esta nubecita más rápido, ¿se entiende? Pero sí les pueden cambiar la concentración, o sea, por lo general va a ser 1 a 3, pero dependiendo de la gravedad del paciente, pueden decirle 2 con 3 o 3 con 2 de suero, y ya en casos muy extremos, 4. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, ya vistos esta administración de medicamentos inhalatorios y a tipo nebulizador, que les va a tocar ver también, chiquillos, salbutamol, inhalador para nebulización, verodual para nebulización, son los más típicos, los demás ya son casi todos PAF, ¿ya? Como efecto adverso que nos vamos a encontrar, como son beta-adrenérgicos, y hablamos la vez pasada, para que vayan así como uniendo las ideas que actúan sobre el músculo liso. Si alguien se acuerda, va a actuar sobre qué musculatura, sobre la musculatura cardíaca, ¿ya? Entonces, un paciente y usted le dé salbutamol, inmediatamente va a empezar con una taquicardia. Que por eso el paciente, además de estos cuidados de enfermería que estamos hablando de los medicamentos, tiene que estar bien posicionado en 45 grados, siempre monitorizándose, y no solo monitorizando la saturación de oxígeno para ver si me está haciendo efecto el medicamento, sino que también monitorizar la frecuencia cardíaca y sobre todo también la presión arterial, pero sobre todo la frecuencia cardíaca, porque la aumenta. Y en pacientes que son muy sensibles, puede incluso hasta provocar arritmias. ¿De ahí qué nos va a llevar la arritmia? Arritmia paro otro medicamento, bomba de infusión, paciente en UCI, todo mal. Por no cuidar el efecto del salbutamol en mi paciente, ¿ya?
Entonces, nuestro paciente don Pedro, él usa de siempre salbutamol desde los 12 años, así que seguramente si ustedes le pusieron ahora una nebulización con salbutamol, no le hizo mucho efecto, él está un poco acostumbrado ya al músculo sobre esto, entonces él puede haber aumentado su frecuencia en un par de puntos, no va a ser tan terrible, pero hay pacientes que sí reaccionan a esto y inmediatamente hay una taquicardia que puede llevar a la arritmia, ¿ya? Y ahí, ¿qué se hace entonces? Si ustedes ven que el paciente está muy taquicárdico, doctor, mire el paciente, me parece que vamos a tener que cambiar el medicamento, perfecto, y lo vamos a cambiar por Verodual, ¿sí? Que es otro broncodilatador que también se ocupa para el asma, y que tiene efectos menos taquicardizantes que el salbutamol. ¿Ya? Es un poco de acción un poco más lenta, pero es menos taquicardizante, y en pacientes graves se elige de primera elección cuando no responde al salbutamol. ¿Ya? ¿Qué más también puede provocar a veces al aumentar esta taquicardia? También un poco obnubiliza a los pacientes, así como que se ponen con la visión media borrosa, se sienten un poco mareados, hay un poco de cefalea. Y otra especie así como de malestar general, pero por sobre asociada también a esta taquicardia. Pero por sobre todo es el efecto cardíaco que tiene el salbutamol sobre el músculo liso. ¿Estamos hasta ahí? Porque eso es lo más importante que quiero que vean del salbutamol y de su administración. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Ya. Entonces, ahora vamos a volver. No sé por qué no me pesca el tiro. Entonces, vimos agonistas beta-adrenérgicos, ahora vamos a ver los antagonistas muscarínicos. Y acá, lo mismo, no estoy promocionando marcas, pero aquí el rey de este grupo de medicamentos es el bromuro de ipatropio, ¿ya? Que también es un inhalador. Esta es una cajita donde adentro hay un inhalador. Este sí, no les voy a mentir, no lo he visto como nebulización, pero seguramente debe haber. Lo voy a buscar y lo conversamos en la otra clase. El bromuro de ipatropio tiene menos reacciones adversas que el salbutamol, por lo tanto, junto con el Verodual también se usa de manera consiguiente a este medicamento. Tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas y dura hasta 6 horas, por lo tanto también es un tratamiento que usted le puede poner a un paciente, el doctor le puede indicar 4 puffs de bromuro de ipatropio casi que 2 veces al día o hasta 4 veces al día, porque va a tener su efecto para que el paciente esté broncodilatado hasta 6 horas, ¿ya? Y siempre la broncodilatación sinérgica con beta 2 adrenérgico, como el salbutamol que estábamos conversando, siempre va a ser más eficaz, o sea que los dos se complementan y provocan en el paciente una mucho mejor reacción frente al ataque de asma que le dio aquí a nuestro paciente. Y como ya les decía, tiene menos reacción adversa, por lo tanto la taquicardia en estos pacientes es nula. Si aumenta es muy poco. Los mismos cuidados de enfermería. El bromuro hipatropio se administra tipo PAF, también debe ser con una aerocámara, también el paciente debe respirar, sus partículas son un poquito más grandes que el salbutamol, por lo tanto es mucho más importante que el paciente respire tranquilo, inhale este PAF y aguanten un poco el tiempo ahí hasta que ya casi no se vea nubecita en la aerocámara. Dígame. ¿Quién pregunta? ¿El hipotropio está combinado con fenoterol para reducir? A veces sí. A veces sí. Hay unos medicamentos mucho más nuevos ahora que están saliendo hace poco, que están combinando bromuros con fenoterol, o a veces corticoides con salbutamol, o bromuros de hipatropio con corticoides. ¿Ya? Para que sepan, también se los van a ir encontrando en la clínica a poco. Pero ahora yo les voy a nombrar los que son como los reyes, por así decirlo, de la terapia, ¿ya? Y para que también los vayan conociendo, porque también podría ponerme a hablar, por ejemplo, del famoso Montelukast, que ahora también hay inhaladores que son en polvo, son en pastillas, ¿no? Entonces son una especie así como, imagínense estos chicles que vienen en unas cajitas redondas,
los pacientes ponen una pastillita en estos cositos circulares y los aspiran, ¿ya? Son súper nuevos, son modernos y todo lo que quieran, pero no se ha visto gran efecto broncodilatador sobre los pacientes. Lo que sí tienen es que duran casi 24 horas. Tienen un efecto lento, pero duran mucho tiempo. Son muy caros, además, pero el paciente muchas veces tiene la limitante que el paciente a veces no puede hacer sobre todo un paciente asmático, no puede hacer una gran inhalación para aspirar todo este polvo que es el medicamento o pastillas. ¿Ya? Entonces ahí con eso siempre hay que tener ojo y ver si efectivamente la terapia que se le dio a mi paciente en particular es la efectiva. Por ejemplo, nuestro paciente don Pedro, que desde siempre ha sido asmático, si yo le sigo dando solo salbutamol, no le va a hacer nada frente al asma. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vayan diciéndome sí o no, ¿se entendió? Profe, yo Sí. tengo una duda. Sí, se Dígame. entendió. En el caso del bromuro de hipatropio, ¿no sirve entonces para una crisis asmática, una No, circunstancia así de emergencia? de emergencia no. Siempre para una crisis asmática lo primero es el salbutamol, como primera respuesta. Y como les decía, si ustedes ven que el paciente empieza demasiado taquicárdico, 120, 130, 140, vamos a ir cambiando, ¿ya? Pero por lo menos, y ahí ya vamos a agregar otra terapia. Pero ya por lo menos dimos el primer impulso de salbutamol que ya dilató rápidamente en los bronquios, ¿ya? Ya, pues. Eso, entonces ahora vemos las metilsantinas, que yo las he ocupado muy pocas veces, ¿ya? No sé por qué no se me abre el tiro. Ahí está. Las metilsantinas. Como drogas existen la teofilina y la aminofilina. Yo la teofilina, les voy a ser súper honesta, nunca la he usado y nunca la he visto tampoco ni en el hospital ni en la clínica, pero son ambas dos pueden darse por vía oral, hay en vía oral, y por vía endovenosa, ¿ya? La teofilina entonces, al ser una pastilla, de administración oral, se la puede tomar el paciente en cualquier momento del día y cuando la necesite, pero por lo general se usan como un muy buen relajador del músculo bronquial, y se administra a veces en una urgencia endovenosa, pero por lo general tiene un rango de índice terapéutico muy bajo, ¿ya? Así que hace muchas como interacciones con otros medicamentos. A veces hay pacientes que son más viejitos y no les hace el efecto deseado, entonces por lo general no se usa tanto, se usa pero no tanto, ¿ya? Y lo principal que les quiero comentar de la teofilina es que rápidamente se vuelve tóxica si un paciente no está respondiendo a ella y provoca pérdida de apetito, náuseas, vómitos, cefaleas, taquicardia, hasta convulsiones, arritmias, incluso arritmias graves que pueden llevar a la muerte, ¿ya? Por lo tanto, muy rara vez lo van a ver como primer tratamiento de urgencia, se usa, pero muy poco, endovenoso, ¿ya? Y es más de mantención. Dígame, ¿quieren preguntar? Profe, ¿los broncodilatadores intravenosos son menos eficaces que no inhalados? No, son igual, incluso más rápido, mejores, más eficaces que los inhalados porque van directamente a la vía endovenosa. Por lo tanto, su acción ya está en la sangre inmediatamente, al llegar al pulmón ya actúa rápidamente, que es el caso de la aminofilina, ¿ya? La aminofilina viene en esta ampollita que, como yo les contaba la otra vez, siempre que las ampollas las vean de este colorcito café, es porque deben ser protegidas de la luz al momento de resguardarlas, pero cuando ustedes las preparen no hay problema en que queden en un suero, en un portasueros, colgando, no les va a pasar nada, no se desestabiliza. Pero para que se vayan siempre acordando, haciendo esa relación de la presentación de los medicamentos, ¿ya? La aminofilina viene de 250 miligramos en 10 ml, y por lo general se indican 500 miligramos de aminofilina en una solución. Va a depender mucho, sí, del grado, de la gravedad del paciente, de la indicación del médico. Pueden a veces hasta indicar 750, o a veces 300,
porque la principal reacción adversa que tienen las metilsantinas en general son estas taquicardias, pero taquicardia inmediata, más que el salbutamol va taquicardizando, ¿ya? Entonces si yo estoy con 80, me ponen salbutamol, seguramente voy a subir a 85, después 90, después 100, si me siguen dando salbutamol, 120, pero la aminofilina, al ser endovenosa y de rápida acción, lo que tiene es que yo estoy en 80 y paso rápidamente a 170. Ese es el golpe, el salto que se pega, ¿ya? Porque actúa inmediatamente sobre la musculatura cardíaca y taquicardiza de manera inmediata y muy grave, porque este paso de 80 a 170 pulsaciones por minuto les puede provocar una arritmia rápidamente que lleva a la muerte, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con la administración de aminofilina, también debe ser es de administración lenta, de goteo lento, les pueden indicar 5 cc hora, 8 cc hora, porque su efecto, al ser endovenosa, es rápido, es efectivo y no tiene, no hay mayor contraindicación, salvo esto que yo, por eso les puse aquí esta como alarma roja, porque rápidamente taquicardiza, ¿ya? De las metilsantinas, eso es lo más importante que tienen que saber. Como les digo, seguramente las van a ver muy poco, sobre todo la teofilina, la aminofilina un poco más, pero debido a este efecto que les comento, se trata de no usar tanto. ¿Alguna duda con las metilsantinas? Sí, profe. En ese caso, entonces, cuando hay una administración endovenosa, tiene que estar monitorizado, ¿sí o sí, el paciente? Siempre, siempre. El Ya. paciente don Pedro que les llegó a ustedes en su servicio mientras estaban de turno, ustedes como cuidado de enfermería, posición en 45 grados para que, ¿cierto?, pueda expandir bien el volumen pulmonar, pueda respirar bien, monitorizado, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, y administración de medicamentos y los cuidados que hemos ido conversando. Siempre tienen que estar monitorizados. En la urgencia, por ejemplo, si les llega un paciente a la urgencia con una crisis asmática y le indican aminofilina, a veces ustedes, yo creo que han visto, o se ha visto en la tele, los pacientes están sentados en un pasillo administrándole medicamentos. No, eso ustedes no lo pueden permitir. No pueden sentar en una silla sin ninguna monitorización a un paciente que esté pasándole aminofilina, adrenalina, noradrenalina. No, eso no se puede, no se admite, no debe ser, ¿ya? Siempre monitorizados sus pacientes. Siempre, siempre. Listo. Nuestro paciente, don Pedro, está respondiendo porque ustedes iniciaron rápidamente la terapia broncodilatadora con salbutamol, hicieron los cuidados de enfermería, le pusieron sus PAF con su aerocámara, pero el paciente sigue respondiendo ahí nomás, está saturando 85. Entonces vamos a iniciar, el doctor le dijo que iniciaran los corticoides. Vamos a ver entonces los corticoides. Nosotros, bueno, ustedes en fisiopato lo tienen que ver bien de dónde salen los corticoides vienen de la glándula suprarrenal, se lo voy a decir a grandes rasgos, vienen de la glándula suprarrenal que las produce, los corticoides es un cortisol natural que se ha ido sintetizando en el tiempo porque se descubrió que tiene efectos sobre todo el cuerpo, y se pueden dividir, para que lo entiendan, en glucocorticoides, en mineralocorticoides y en mixtas, de acción mixta, ¿ya? Y en los como glucocorticoides vamos a encontrar a la dexametasona y a la betametasona, que son las reinas también de los glucocorticoides en el uso de crisis asmáticas y de otro tipo de tratamientos que van a ver más adelante en fisiopatología, por ejemplo, en cánceres, en todo este tipo de inmunodepresiones. Estas son las drogas más usadas, ¿ya? Y los mineralocorticoides como la aldosterona, que también aquí ya les regula todo el tema hidroelectrolítico del paciente, y las mixtas como la prednisona, la metilprednisolona, la cortisona y la prednisolona, ¿ya? Y de las mixtas, las reinas aquí que yo les podría decir que son la prednisona y... no, yo creo que... y la la cortisona, van a ver mucha metilprednisolona también, bueno, pero principalmente quédese con la prednisona, ¿ya? Son estos medicamentos que
que le van a ayudar mucho al paciente a responder. A ver, ¿qué pasa con los glucocorticoides? Que son muy, muy efectivos para el tratamiento de un paciente que, por ejemplo, este está con un ataque de asma. Pero ¿qué produce? ¿Qué cuidados de enfermería nosotros nos tenemos que fijar? Al ser glucocorticoides, actúan regulando un poco y haciendo un poco de gluconeogénesis, por lo tanto producen mayor cantidad de grasa, y esta grasa se va transformando en azúcar, y este azúcar llega a la sangre, y nuestros pacientes con un tratamiento prolongado de glucocorticoides llegan a hacer todas estas cosas que están aquí nombradas: la obesidad, el balance hídrico, disminución de anticuerpos. Como efecto inmediato les va a provocar en un paciente hiperglicemia. O sea, no al tiro, no es así como que usted le ponen el glucocorticoide y a los 5 minutos está con una glicemia de 300, no. A las 6 horas, que es el metabolismo de la insulina, a las 6 horas nuestro paciente va a estar un poquito medio dulzón, entonces le va a ir subiendo la glicemia a poco. Pero cuando ya nuestros pacientes pasan más de 5 días con estos tratamientos glucocorticoides, empezamos a ver otras cosas en los pacientes, y principalmente la hiperglicemia mantenida, ya cuando el tratamiento es mucho más largo, una obesidad, porque produce gluconeogénesis los corticoides, y el llamado síndrome de Cushing, que son pacientes, que ustedes los van a ver también después en fisiopatología, que se les llama cara de luna llena, porque son pacientes, imagínense también hay pacientes, no sé si alguno lo ha visto, son pacientes con cáncer, ellos deben tomar corticoides por mucho tiempo, por lo tanto empiezan a hincharse, se empiezan a poner gorditos de cara, se les llama cara de luna llena, se les empieza a formar una joroba aquí de pura grasita que se les hace, y es por todo este tema del azúcar, de la gluconeogénesis que se va produciendo en el cuerpo. Hay una pregunta. ¿Una RAM de los glucocorticoides podría ser diabetes? Sí, podría ser la diabetes, exactamente. Pero muy a largo plazo, antes que diabetes, nómbremelo como hiperglicemia, ¿ya? Más que porque la diabetes ya es enfermedad mantenida por una alteración de las hormonas del páncreas, que no están sintetizando, no están produciendo bien la insulina, ni están recogiendo bien las azúcares de la sangre, ¿ya? Entonces, antes que diabetes es hiperglicemia, lo que les produce en el cuerpo, ¿ya? A largo plazo se pueden transformar en diabetes. ¿Queda claro? Para que no me digan que, por ejemplo, no les vayan a decir a un familiar, hoy no tomen más corticoides porque te da diabetes. No, no es eso. Es que a tiempo prolongado, estos glucocorticoides van a provocar este efecto, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes van a ver es que en Don Pedro entonces le indicaron además hemoglucotés cada 6 horas. Entonces, si empieza le vamos a dar prednisona, por ejemplo. La prednisona le va a las 7 de la tarde, va a tener, no sé, el paciente 120, a la 1 de la mañana va a tener 130, y a las 7 de la mañana el día siguiente va a tener 210. Vayan imaginándose ese tipo de cosas, ¿ya? Y obviamente después con el tiempo, si el paciente desarrolla otro tipo de enfermedad, ya ahí va a ser más grave, va a tener diabetes. Dígame, Fernanda. No sé, ¿cómo se adapta el tratamiento para la gente que ya tiene diabetes y le indican corticoides? Porque, por ejemplo, mi mamá tiene diabetes y le dan prednisona. Ya, a todos esos pacientes se les empieza a manejar después con insulinas, ya con insulinoterapia. Primero, obviamente, la dieta, que hay que cuidarla y todo ese tipo de cosas, pero ya cuando el paciente tiene mucho tiempo esta terapia, empiezan a darles también insulinoterapia, ya que eso después lo vamos a ir viendo más adelante. Gracias, ¿Ya? profesor. De nada. ¿Qué otra cosa produce además los glucocorticoides? Un balance negativo de nitrógeno, de nuestro nitrógeno que tenemos en el cuerpo, por lo tanto, empieza a haber atrofia de piel y de músculo. Por lo tanto, imagínense estos pacientes que usan mucho tiempo glucocorticoides,
además de tener la cara de luna llena, de tener una joroba, tienen atrofia de piel, tienen atrofias de músculo, tienen balance negativo de calcio, por lo tanto hay osteopenia, tienen riesgo de hacer más osteoporosis a futuro. Entonces, aquí tienen para hacer 1.000.000 de cuidados de enfermería. Cuando les toque hacer el PAE de pacientes con asma, con insulina, que lo vamos a ver más adelante, o con enfermedad de la glándula suprarrenal, todas estas cosas ustedes las tienen que ir viendo como futuros profesionales. ¿Por qué? Entonces, si mi paciente tiene hiperglicemia, voy a estar atenta a los hemoglucos cada 6 para ver si indicamos con el médico insulinoterapia. Si está obeso, empieza con síndrome de Cushing, vamos a ver cómo le vamos a ir ajustando las dosis o haciendo que el paciente no se sienta tan mal, tranquilizándolo, interconsultas para, no sé, por ejemplo, para psiquiatría, para que no vaya, pero pues sobre todo la atención de ayuda que da la enfermera en esto es súper importante. Vamos a cuidar la piel, la vamos a lubricar, vamos a promover los ejercicios pasivos, vamos a hacer interconsultas con fisioterapia para que los vengan a evaluar, con kinesiología para que hagan ejercicio, balance negativo de calcio, osteopenia. Entonces vamos a tener full cuidado en que no se nos caigan, que no se le doblen los pies, si está hospitalizado, y que hagan con los pies así como estiraditos y no los mueven nunca. Nuevamente ejercicio. Y la disminución de formación de anticuerpos, que es uno de los principales efectos no deseados de del tratamiento con glucocorticoides, es esta inmunosupresión que se produce en los pacientes. Por eso a los pacientes con cáncer se le dan glucocorticoides, porque los inmunosuprimen en el fondo, y qué es lo que necesita el cuerpo, en el fondo, eliminar todo lo que sea extraño que me pueda estar provocando el cáncer, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a cuidar también aquí? Protección, precauciones de contacto, mascarilla para el paciente o mascarilla para el que lo está atendiendo, que los familiares no traigan cosas de afuera, no le traigan comida desde el exterior, cuidar que la unidad esté limpia, sin polvo. Se fijan, todo ese tipo son a veces detalles, pero la enfermería está hecha de detalles, se los digo al tiro. Son esos detallitos que ustedes tienen que ir cuidando. Imagínense todo lo que pueden sacar de administrarle a un paciente glucocorticoides, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que vayan como empapándose de estos cuidados, que de todo lo que ustedes ven acá, pueden ir sacando cuidados de enfermería que les va a servir a futuro para su vida profesional, para sus padres, para todo lo que necesiten hacer más adelante, ¿ya? Principalmente hay muchos otros efectos más que ya no se los podría dar todo porque estaríamos como 2 horas hablando solo de los glucocorticoides, pero estos son los que a mi parecer, son los más importantes que ustedes tienen que conocer. Ya ustedes después con tranquilidad los pueden estudiar y verlos por su cuenta, lo van a ver también en fisiopatología, pero estos son los principales, ya los que sí o sí van a ver en la clínica y de los que sí o sí tienen que haber muchos cuidados de enfermería. Seguimos. Ahora, volvamos a los corticoides. Ahí, se me olvidó mencionar, hay corticoides, los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los mixtos. Hay en diferentes formas de presentación. Hay endovenosos, hay inhalatorios, hay tópicos, hay orales, ya todos se han encontrado seguramente con betametasona tópica para las heridas de la piel, con inhaladores, como comentaba ahí una compañera. Los corticoides hay mucha variedad de presentaciones, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar como nuestro paciente, don Pedro, está con una crisis asmática y no está respondiendo bien a los betadrenérgicos, vamos a iniciar corticoides inhalatorios. Y aquí las reyes de los corticoides inhalatorios son la fluticasona, la beclometasona, la budesonida y la mometasona, ¿ya? Que las van a encontrar en el mercado con nombres de diversos nombres comerciales, pero que principalmente lo que tienen que saber es que también producen un efecto broncodilatador y menos efecto taquicardizante, y que tienen casi los mismos cuidados de enfermería, a excepción de lo que ya nos adelantó nuestra compañera del lavado de dientes. ¿Ya? Aquí les puse una foto que nuevamente un espaciador, un inhalador con su aerocámara, pero principalmente
el cuidado de enfermería es que después de enseñarle al paciente que luego de la administración de corticoides inhalatorios debe sí o sí lavarse la boca, limpiarse, lavarse, o decirle lávese los dientes. ¿Por qué? Porque los corticoides inhalatorios tienen partículas, el medicamento tiene una partícula mucho más grande que sí o sí se adhiere a la mucosa oral, ¿ya? Y al ser un glucocorticoide, este se empieza a provocar el mismo efecto es como que si ustedes hubieran chupado un dulce y les queda esa lámina dulce, por así decirlo, en la boca, ¿ya? No estoy diciendo que sean dulces, que se entienda, pero sino que les queda como ese efecto de que hay algo extraño en mi boca, un poco sucio, un medicamento que se va a quedar ahí pegado si yo no lo saco, ¿ya? Y por eso está aquí este monito como lavándose los dientes, porque en comunitario, cuando les toque hacer la atención de enfermería de pacientes con este tipo de educación que van a tener que hacer, les tienen que enseñar esto, ¿ya? Y lo otro que les van a tener que enseñar a los pacientes de todo tipo, pero sobre todo de salud comunitaria, es que no se hagan la inhalación directamente a la boca, porque les va a quedar pegada la mucosa, porque no va a llegar la partícula al bronquio y todo eso, y porque además los corticoides le va a provocar una salud oral deficiente, ¿ya? Y los corticoides, como estamos hablando, con el tiempo generan a nivel local lo mismo que les estoy hablando a nivel sistémico, por lo tanto, empieza a haber una atrofia de piel, la piel se empieza a romper, se empieza a debilitar, les puede empezar a sangrar, empieza a producir casi los mismos efectos sistémicos en tópicos. ¿Ya? Por lo mismo también cuando ustedes ven que le están indicando a un paciente más de 5, más de 7 días un corticoide, o un corticoide inhalado, más de 7, 8 días, pongan ojo y pongan atención, porque uno ya en efecto es cada vez, el cuerpo, por así decirlo, se hace un poco dosis dependiente. A mayor cantidad de PAF inhalados o a mayor cantidad de corticoides, mi cuerpo va necesitando más, por lo tanto, yo al quinto, séptimo día yo debería cortar ese tratamiento, no usted, porque ustedes no tenemos esa facultad, pero ustedes al saber, le van a decir al médico, doctor, este paciente lleva 7 días, lleva 15 días con corticoide inhalatorio, no estará haciendo mucho, yo creo que no le está haciendo efecto, le tinca si cambiamos la terapia, por todos los efectos secundarios que producen los corticoides. Lo mismo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tuve una alergia de manos por el lavado de manos, que seguramente a muchos les va a pasar, tanto lavarse las manos empiezan a partir y empiezan a generarse lesiones, y el único tratamiento que al final me hizo efecto fue beclometasona tópica, que obviamente después ya cuando la empecé a usar mucho, la piel se me empezó como a cartonar, ¿ya? Y es por lo que hablábamos anteriormente, de que se produce una atrofia de piel y de músculo, ¿ya? Entonces lo mismo pasa en todo el cuerpo. Si lo inhala más mucho tiempo, le va a provocar esta atrofia, esta sensación de que está rota la piel, de que no está haciendo efecto, un poco acartonada. La crema me sirvió mucho, sí, pero a mí hubo un momento que ya no sirvió nada. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe. Dígame. Los corticoides inhalatorios pueden llegar a producir, o sea, hongo en la mucosa oral, ¿sí? Exactamente, sí, porque al quedarse, por así decirlo, pegados en la mucosa, van produciendo esto que yo les digo, de esta atrofia de la pared, por lo tanto se empiezan ahí a acumular todo tipo de microorganismos, bacterias, hongos, si además se asocia a una mala higiene bucal, empiezan a producir con el tiempo, llegar a producir hongos, ¿ya? Gracias, profe. El lavado de dientes es con todos los corticoides, ¿ya? Pero por lo general siempre van a haber glucocorticoides inhalatorios. No hay mineralocorticoides, porque eso es solo de la aldosterona, que la vamos a ver más adelante, y la prednisona, casi no hay inhalatorios. Son estos 4 que les nombro acá los más importantes, ¿ya? Los que siempre van a ver. ¿Ok? Volvemos. Ya, entonces ahora con nuestro paciente
dimos broncodilatadores, dimos corticoides, empezó a mejorar un poquito más, pero el paciente, como desde siempre ha sido asmático, capaz que no esté respondiendo también, entonces para ayudarlo un poquito más a su terapia, vamos a dar antihistamínicos, ¿ya? Como terapia coadyuvante, que quiere decir como una terapia suplementaria, ¿cierto? Ustedes saben que la histamina es un neurotransmisor, es una hormona que tenemos naturalmente en el cuerpo, que son los encargados, por así decirlo, de desencadenar la liberación de mastocitos cuando estamos frente a alguna reacción del medio ambiente o interno, si nos inyectan algo, por ejemplo, que nos provoque una liberación loca de todos estos mastocitos y liberación brusca de histamina, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a actuar como frente a la respuesta de hipersensibilidad y sobre todo a la alergia, ya que es lo más típico. Pero también que todo nos puede provocar, en el fondo, que quiero que sepan, que la histamina es liberada de los mastocitos, se produce esta explosión de mastocitos cuando el cuerpo se enfrenta a un alergeno, de basófilos también, y toda esta liberación se produce cuando el cuerpo se enfrenta a alergenos, al polen, al polvo, si alguno es alérgico al yodo, también algunas drogas, como les comentó el profe en la clase, como la morfina, que produce también histamina, la vancomicina, que produce histamina también, algunos medios de contraste, la succinilcolina, algunos venenos, algunas sustancias como las citoquinas y otras cosas tópicas como por ejemplo, perdón, por ejemplo si los rasca un gato, no sé, un bicho, si les pica la piel, les va a generar toda esa liberación de histamina, ¿ya? Pero sobre los medicamentos, perdón, para que quede bien claro, nos vamos a ver cuando nos corresponda ver, por ejemplo, morfina, lo vamos a ver ahí en su momento respecto a la liberación de histamina, y con la vancomicina, que también es importante, y la succinilcolina también lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Pero ahora quédense que la histamina, como tal, al hacer esta provocación loca de mastocitos y de basófilos, nuestro cuerpo necesita bloquear que los mastocitos lleguen a su receptor, y por lo tanto existen los antihistamínicos, ¿ya? Que bloquean el receptor de la histamina. Hay receptores de histamina, que también lo van a ver en fisiopatología, H1, H2 y H3, ¿ya? Los antihistamínicos H1 son los de primera generación, como el famoso y conocido clorfenamina, que es la reina también en su momento era la reina de la terapia antialérgica. Me refiero a la alergia estacional, por si acaso, porque de todas maneras, si un paciente hospitalizado hace una alergia, el primer medicamento que ustedes van a encontrar para dar es clorfenamina, ¿ya? Otros más específicos como la difenhidramina y la doxilamina, ¿ya? Y los antihistamínicos de segunda generación, que son ya más, son un poco más especializados, por así decirlo, como la loratadina, la desloratadina, la cetiricina y la levocetiricina, ¿ya? Lo que tienen los antihistamínicos de primera generación es que atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto actúan sobre nuestro sistema nervioso central, lo que provoca como efecto adverso una letargia, sueño, todo lo que ustedes alguna vez tomaron clorfenamina por la alergia, todas esas cosas como de cansancio, agotamiento, porque traspasó la barrera hematoencefálica, entonces actuó sobre el sistema nervioso central. Lo que tienen los antihistamínicos de segunda generación es que no atraviesan la barrera, por lo tanto no provocan sueño, provocan un poco de letargia, pero en mucho menor grado, ¿ya? Como la loratadina, la levocetiricina, que en eso ya no hay efecto. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a usar antihistamínicos? Porque cooperan, como dice la palabra, coadyuvan en la disminución del reflejo de tos, ¿ya? Por lo tanto nuestro paciente no va a estar con este
agotamiento, además que da la falta de aire, no poder respirar, va a disminuir el reflejo de la tos provocada por esta reacción alérgica que tuvo. Vieron que, ¿se acuerdan que fue a la montaña y habían demasiados árboles y le dio un choque ahí de alergeno, ¿ya? Disminuye la permeabilidad del endotelio vascular, por lo tanto va a haber menos liberación de este mucus interno, y en el fondo no se va a provocar tanto mucosidad en el endotelio vascular. Complementan la acción de los corticoides, que es súper importante eso, porque ayudan en el fondo en todas, ya con la terapia que le estamos dando aquí a nuestro paciente está llegando a los 95% de saturación, y disminuye la viscosidad de las glicoproteínas secretadas por el endotelio bronquial. Entonces, en el fondo, léanlo como se liquidizan, se agúan, por así decirlo, una palabra, un poco toda esta secreción de moco, en vez de estar espeso y pesado y quedar ahí en los bronquios, se va licuando, y el paciente es mucho más fácil de eliminar después, ¿ya? Eso como antihistamínico. Los antihistamínicos es un tema bien grande también, o sea, es importante, lo podemos ver también más adelante con más calma en otras patologías que también actúan como coadyuvantes, pero quiero que se queden con el tema de que para como terapia les va a servir mucho a un paciente que está con una crisis asmática o una patología respiratoria, apoyarlos con antihistamínicos. Ahora, si yo tengo un paciente que está con otra patología, como por ejemplo está con un rash alérgico por no sé, por medicamentos, por vancomicina, por ejemplo, yo les puedo dar clorfenamina endovenosa para que se le pasen los efectos del prurito y de todo este rash que provoca el medicamento, si es que está despierto. Cuando los pacientes están sedados en una UCI, ustedes solo van a ver el efecto tópico en el cuerpo, que es vasodilatación, por lo tanto la piel se pone roja, empieza a salir un prurito, entonces tipo como un rash cutáneo, ¿ya? Los pacientes renales también tienen muchas veces, debido a toda esta falta de suplementos renales, empiezan a perder también la elasticidad de la piel y se empiezan a resecar, empieza a perder viscosidad la piel y empiezan a rascarse, sobre todo les pica, clorfenamina, que también hay tópica, ¿ya? Para que sepan, como unguento y como cremita. Así que ahora en esta parte respiratoria estamos hablando como una terapia coadyuvante, pero también va a ser el primer tratamiento de elección cuando hay pacientes con rash alérgico, por otro tipo de cosas y por otras patologías. ¿Queda claro? ¿Se entendió? No sé cómo viene el tiempo. Sí, profe. Perfecto. Quedan todavía unos como 15 minutos, 10 minutitos. Entonces, ¿qué nos preguntamos ahora? ¿Nuestro paciente mejoró? ¿Disminuyó su esfuerzo respiratorio? ¿Qué educación al alta? Todas estas son cuidados de enfermería que ustedes tienen que ir respondiendo. ¿Mejoró nuestro paciente? ¿Cómo lo podemos ver? Sí, porque subió la saturación de oxígeno, disminuyó su esfuerzo respiratorio, ya no está jadeando para respirar, ya no usa musculatura accesoria, el paciente está bien, lo van a dar de alta, así que en la educación al alta le voy a recordar que el salbutamol se usa con una aerocámara, seguramente se va a cambiar ese tratamiento y en vez de irse con salbutamol se va a ir con bromuro hipatropio, que requiere los mismos cuidados, pero sin dejar su terapia, y si va a tomar antihistamínico. Los antihistamínicos, para que ustedes sepan, no es que también corten los efectos que provoca un alergeno, sino que ayudan a minimizar ese efecto, porque sí o sí hay una reacción de la histamina en el cuerpo, que no la puede bloquear por completo, pero sí disminuye mucho los efectos, hasta que el paciente a veces se vuelven un poco resistentes, o el medio ambiente ya está tan cargado como estamos actualmente, con una sequía, con árboles que están con este polen casi todo el año,
aumenta mucho esta carga alergena y a veces los pacientes no responden a estos tratamientos y hay que iniciar además corticoides, ¿ya? Para mediar un poco lo que hacen los corticoides, se me olvidó decirle, es mediar un poco la respuesta inflamatoria, por eso sirven mucho en todo, casi todo tipo de patología. Ahora, pacientes con COVID, por ejemplo, a ellos sí hubo que darles mucho tiempo corticoides endovenosos, porque necesitaban suprimir la acción que provocaba el virus en el cuerpo, y una de las maneras de hacerlo fue con corticoides, ¿ya? Y que se vio en la práctica, en la clínica, que respondieron los pacientes muy bien a los corticoides, servían mucho, pero provocaban inmediatamente los pacientes hiperglicémicos, había que ponerles bombas de insulina, había que empezar con toda la terapia de respuesta frente a los corticoides, ¿ya? Por lo tanto, aparte de la gravedad que provocó el COVID y de todo el trabajo que significaba tratar la patología en sí, había que hacer mucho trabajo en cuanto a los efectos adversos que provocaban los medicamentos, ¿ya? Como por ejemplo los corticoides, ¿ya? Mucho uso de PAF, mucho uso de salbutamol, también viendo que inmediatamente se taquicardizaban los pacientes, no todos, pero la mayoría sí, entonces había que cambiar, había que mezclar, pacientes COVID que tuvieran verodual, salbutamol, bromuro hipatropio y budesonida como PAF todo el día casi, ¿ya? Así que es un arduo trabajo y que requiere de mucho cuidado de enfermería, como les estoy diciendo a ustedes, porque son muchos efectos adversos que uno tiene que cuidar, ¿ya? Cuando están al alta, sobre todo también, y ellos se van con la educación que ustedes les hacen en la clínica o en el consultorio, lo que ustedes les dicen es, entonces tienen que tener harto cuidado con cómo se lo explican, de qué manera lo explican, para que tener también adherencia al tratamiento. ¿Ya? ¿Quedó claro? A ver, parece que está la última, sí. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Alguna duda, consulta, algo que me haya faltado? Sí, los voy a subir. Los voy a subir. Tiene harta imagen, sí, por eso lo importante es que igual hayan escuchado y tomado apunte de lo que conversábamos. ¿Ya? Perfecto. Qué bueno. Si hay alguna otra duda, porfa también escríbanme, mándenme un correo. Estamos disponibles ahí para responder las dudas. Súper. ¿Quedó claro, chiquillo? ¿Sí? ¿Damos por terminada entonces la clase? O si alguien quiere hacer algún comentario, alguna experiencia personal, alguien asmático o asmática. Ah, profe, todo buena la clase. Gracias. Súper. Gracias a ustedes por la atención. Ya, entonces dejamos la clase hasta aquí. Si empiezan a surgir dudas, me las comentan. Yo de todas maneras les sugiero que vayan complementando lo que yo les voy diciendo en la clase, sobre todo con, como por ejemplo los corticoides, que es un tema un poco más grande, que vayan complementando con otra literatura. Y, les iba a decir algo que se me olvidó. Bueno, eso, si surge alguna cosa, me la cuento, ¿ya? Profe, yo libero tengo una entonces. duda. Dígame. Pero respecto al próximo, no sé si va a ser control o trabajo que hay que entregar. ¿Cuándo va a mandar esa información? Porque el otro jueves tenemos que tenerlo listo, ¿no? Para el 7, sí. Miren, entre hoy día y mañana, y si no más tardar el sábado, se los voy a confirmar, pero sí o sí va a ir hipertensión, solo que quizás, o sea, vamos a agregar diurético y se los voy a detallar de manera más clara. Les mando un correo, un aviso en el Canvas y se lo subo. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. De nada. Aquí me están preguntando cuál es la diferencia de los corticoides con los antihistamínicos. Bueno, todo lo que dijimos partiendo desde dónde se producen, ¿cierto? Los corticoides, como les decía, median la respuesta inflamatoria y los antihistamínicos bloquean los receptores de histamina H1, H2 y H3, ¿ya? Por lo tanto, disminuyen un poco
la secreción de más mucosidad, hacen una disminución de prurito. En cambio, los glucocorticoides actúan mediando la respuesta inmune del cuerpo. A grandes rasgos, porque ahí ya lo mismo. ¿Quedó claro, Sebastián? Ya, súper. ¿Qué otra pregunta? ¿Se realiza de forma... Voy a tratar de, o sea, no, que sean grupos, ¿ya? Pero ahí les voy a también, junto cuando les suba la información del cuadro comparativo de cuántas personas va a ser, ¿ya? Sí, entre hoy y mañana vamos a tener las instrucciones del trabajo. Eso, chiquillos. Listo, entonces damos por terminada la clase. Juan, no sé si quieres comentar algo más o ya cerramos nomás. No, muy agradecido por la clase, gracias a la asistencia por los chiquillos. Lo único que te pido es que puedas detener la grabación solamente, con eso estaríamos. Perfecto, la paro inmediatamente. Ya, ahí estamos. Ya, chiquillos, muchas gracias. A estudiar, a repasar. Se pasaron, gracias por su atención. Cuídense mucho, que les vaya bien. Chao, nos Chao, vemos, profe. chiquillos, que estén Chao, muy profe, bien. gracias. Chao, chao. Chao, profes. Chao, profe. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao. Tú terminas, como tú estás de anfitriona, Francisca, tú tienes que colocar como salir y terminar. Perfecto. Oye, aquí aparece como que sigue grabando, perdón. Ahí. Sí.